principalmente y casi exclusivamente por vía oral. De hecho, exclusivamente por vía oral. Eso es el paso número 1, es lo importante que tenemos que saber. Van a ser por vía oral, ¿ok? Se van a secretar activamente en el túbulo proximal, eso van a ser eliminados por orina, y el tiempo de acción es variado porque ustedes hasta incluso me describieron que ya tenemos de corta acción, de larga acción y de acción intermedia. Entonces yo sé que aquí no hay bronca, no hay pierde ni nada. ¿Vale? Usos terapéuticos para hipertensión arterial crónica. Estos principalmente se van a tratar para situaciones crónicas. Enfermedad arterial crónica, hipertensión arterial crónica, perdón, para hipertensión arterial del anciano, principalmente la clortalidona, ¿ok? Insuficiencia cardíaca congestiva, para edema hepático y renal y para hipercalciuria. ¿De acuerdo? ¿En qué se parecen estos a los anteriores que vimos, compañeros? ¿Funcionan casi para las mismas cosas, sí o no? Sí. La diferencia es que estos van a ser utilizados para tratamientos crónicos y la furosemida y los anteriores van a ser para situaciones agudas y estos para situaciones crónicas. Esa es la diferencia. Que este va a ser para enfermedades crónicas, animales con una enfermedad renal, hipertensión arterial crónica, para enfermedades cardíacas, porque las enfermedades cardíacas ustedes saben que no se va a arreglar el corazón, lo podemos controlar, podemos tratar las enfermedades, pero no vamos a curar al animal 100%. Para insuficiencias cardíacas congestivas, también crónicas, perfecto, ¿ok? Edema hepático y renal derivado de enfermedades crónicas, igual. Entonces va a ser para tratamientos prolongados. Aunque tenemos de corta acción, yo pienso y recomiendo que para una corta acción es mejor utilizar un diurético de los que actúan sobre el asa de Henle antes que utilizar uno de estos. Pero no quiere decir que no utilicemos estos. Y efectos adversos, hipopotasemia, es decir, pérdida de potasio en sangre, hipercalcemia, incremento de calcio en sangre, alcalosis metabólica, a veces intensa, esto es peligroso porque puede causarle la muerte al animal, hiperuricemia, es decir, hay que tener más presencia de urea en sangre, más de la cuenta, porque siempre hay una pequeña cantidad de urea, ¿ok? Hiperglucemia, es decir, exceso de azúcar en sangre. Y fíjense qué dice aquí, compañeros, díganme qué dice aquí. Cuidado en los diabéticos. No hay que usarlo en diabéticos, a menos que no tengas de otra opción. No hay que usarlo en diabéticos a menos que no tengas otra opción. Y algo que me gustaría decirles también es, más bien preguntarles, ¿cuál es la enfermedad endocrina más común en animales? La enfermedad endocrina más común en animales va a ser el hipotiroidismo. Y después del hipotiroidismo va a ser la diabetes. ¿Ok? Entonces la diabetes va a estar presente muy comúnmente en animales. Entonces hay que tener cuidado en diabéticos, igual en animales. Y genera impotencia sexual en machos. Aquí como es una página de personas, pues es de vital importancia eso, porque la vida sexual es muy importante en las personas. Pero en sementales, pues hay que también tener cuidado con el uso de estos productos, porque entonces van a perder el líbido y va a ser muy difícil que nos den el rendimiento que nosotros quisiéramos tener. ¿De acuerdo o no de acuerdo, mis niños hermosos de luz? Perfecto. Y dice, contraindicados en personas igual que tomen glucósidos y personas que tengan aminoglucósidos. Con estos tratamientos no se va a utilizar, pero recuérdense que yo les recomendé, ¿ok? Recuérdense que yo les recomendé que estos productos aminoglucósidos no los vayan a utilizar
a menos que sean tópicos, porque tenemos otros antibióticos mucho mejores. Ni tampoco en diabéticos. Entonces, estos se van a utilizar principalmente para enfermedades cardíacas, hipertensión arterial crónica, hipertensión arterial del anciano, insuficiencia cardíaca congestiva, edema hepático y renal, principalmente. Y no se usan en diabéticos, ¿verdad? Y no se usan en diabéticos a menos que no tengas otra opción. ¿Ok? Porque sí pudieras llegar a usarlos, porque un diabético es fácil que el dueño lo monitoree en su casa, que le esté midiendo el azúcar diariamente. Tú le enseñas cómo y es fácil que lo esté midiendo. No es tan complicado. ¿Ok? Y si hay algún problema, pues ya que te lo lleven a consulta. Si se genera una hiperglicemia. Pero de plano, solo si de verdad ya no tienes nada. Exactamente. ¿Ok? Ahora, en diabéticos no, pero por ejemplo, siempre en animales que estén bajo tratamiento con diuréticos por un periodo prolongado, siempre hay que estar midiendo electrolitos en sangre y hacer su química sanguínea. Siempre, es decir, si lo van a dar de por vida en tratamiento, hay que estar midiéndolo de por vida. Una vez al mes aproximadamente hay que hacerle su química sanguínea completa y su medición de electrolitos. ¿Ok? No vayan a hacer eso de dárselo y Simón, pues ya va a ser de por vida, déselo de por vida en él porque se va a morir el animal. Si usted le dan un diurético así por todo el tiempo prolongado y no lo complementan, no revisan electrolitos, no administran electrolitos de ser necesario, el animal se va a morir en pocos meses. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Va. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces vamos a continuar. Por eso yo siempre les recomiendo que manden sus revisiones. Siempre les recomiendo, ¿sabe qué? Nos vemos tal día para su revisión, me platica cómo va. ¿Sabe qué? Va a venir cada de este 20 de noviembre para hacerle su química y su electrolito. Ya si no va el propietario, porque es común que no vuelven, es su pedo, pero por lo menos tú le dijiste y se lo notaste en la receta. Porque si se lo notas en la receta, ya no tiene tanta bronca. Ya si él te dice cualquier cosa, tú ya se lo advertiste que hay que estarlo midiendo. ¿Sabe qué? Porque si no lo medimos, se va a morir su mascota, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo o no de acuerdo, mis niños? De acuerdo, profe. Perfecto. Y eso entonces van a actuar en esta porción. Y nos quedan pocos, fíjense, ya nos queda, básicamente abarcamos toda la nefrona, ¿sí o no? Sí. Va. Entonces los que vamos a ver, aunque unos, vamos a ver ya nada más dos más, uno que actúa en la nefrona y uno que más o menos sí, más o menos no. El siguiente, fíjenlo cómo se llama, diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ok? Y estos no los van a utilizar básicamente nunca por sí mismos. ¿Por qué? Los van a utilizar en compañía porque estos lo único que hacen es ahorrar el potasio. Lo único que hacen es mantener el potasio en sangre. Si se fijan el efecto de casi todos los diuréticos, ¿ok? Casi todos los diuréticos, ¿qué hacen? Desechan electrolitos. Desechan electrolitos, exactamente. Casi todos los diuréticos van a desechar electrolitos. Así es. ¿Ok? Y entonces, no solamente electrolitos, sino también potasio, que es el que más van a desechar. Potasio. ¿Y qué pasa cuando se pierde el potasio en la sangre? ¿Qué va a pasar, mis niños? ¿Ustedes saben? Puede haber infartos, ¿no? Porque Exacto. el potasio... Ajá. Te da un paro cardíaco y te mueres. También cuando tienes demasiado potasio. Pero también si tienes menos potasio, te mueres. Por eso hay que estarlo monitoreando. Entonces, estos productos van a tener una potencia diurética baja, casi no van a hacer que orines absolutamente nada. Y van a actuar en el último segmento del túbulo contoneo distal y en el primer segmento del túbulo colector. Y van a tener dos mecanismos de acción: inhibir los canales de sodio de la membrana luminal o antagonizan de la aldosterona. Si se acuerdan,
vemos que la absorción aquí en el túbulo contorneado distal, ¿qué dice aquí? Under hormonal control, bajo control hormonal. Es decir, los que va a determinar la reabsorción de solutos y de agua en esta porción van a ser las hormonas. Entonces, estos diuréticos pueden actuar inhibiendo el sodio o antagonistas de las hormonas que actúen ahí. Y al antagonizar las hormonas no va a hacer su función el túbulo contorneado distal y el potasio se mantiene en la sangre. Entonces, cuando ustedes hagan un tratamiento prolongado con diuréticos, como por ejemplo tiacídicos, ¿ok? Pueden y deben acompañarlos con un diurético ahorrador de potasio, ¿ok? Deben acompañarlos y aún así estar midiendo, porque el exceso de potasio también te puede matar. Antes de que se inventara el pentobarbital y esas cosas, la eutanasia se daba con potasio. Le pasaban potasio endovenoso rápido y te morías. ¿Sí se entiende esto o no, compañeros? No entendí. ¿Me lo puedes repetir? ¿Qué? Lo de... lo de... Lo último que dijo del túbulo distal y el... Que en el túbulo distal también hay una reabsorción de agua o una entrada y salida de agua y de solutos desde la nefrona hasta el exterior de la nefrona. Pero esta no va a ser fija. Lo que va a determinar la cantidad de iones y de agua que se va a reabsorber o que se va a excretar va a estar determinado por la aldosterona, que es una hormona que actúa en esta función. Y entonces, los diuréticos ahorradores de potasio, hay dos mecanismos de acción. Unos inhiben los canales de sodio y al inhibirlos, pues el potasio se va a quedar adentro, en la sangre. Y este es amilorida y triametereno. Y el otro mecanismo de acción es antagonista de la aldosterona y esta es la espironolactona. Va a hacer que la aldosterona no funcione, entonces se va a excretar el líquido sin excretarse el potasio. Y lo que decía es que estos se van a utilizar siempre en compañía de otros diuréticos, sobre todo los diuréticos que hagan que se pierda potasio. ¿Ok? Ok. Principalmente, o sea, únicamente en estos diuréticos que se pierda potasio. Y sobre todo hay que prestar vital importancia, compañeros, cuando hagamos terapia diurética en felinos. ¿Ok? En felinos hay que tener especial importancia porque los felinos son muy importantes, son muy propensos, a sufrir hipopotasemia. Los felinos van a ser muy propensos a tener hipopotasemia, por eso en felinos hay que medir el potasio mucho más regularmente que en los perros o que en otros caballos, por ejemplo, y hay que utilizar los ahorradores de potasio casi siempre. En terapias prolongadas, si ustedes le ponen diurético una vez porque llegó con un edema y le manejan un diurético, o que llegó con ascitis y le manejan un diurético, no pasa absolutamente nada. Pero si lo van a dar por periodos prolongados, entonces sí hay que tener y prestar vital importancia. ¿De acuerdo? Sí, pero dame 2 segundos para anotar. Claro que sí, tómense el tiempo que necesiten, mis retoños. Entonces, el uso de estos diuréticos va a estar extremadamente limitado a ahorrar potasio, nada más, y a estar en compañía de los otros diuréticos. Ya con eso. Los otros diuréticos se van a utilizar. Recuérdense que los inhibidores de la anhidrasa carbónica tampoco se van a utilizar mucho más que bajo circunstancias muy claras de glaucoma. Y es un glaucoma que no cede a, por ejemplo, midriáticos. Es un glaucoma que no cede a los tratamientos. Luego los diuréticos inhibidores de la reabsorción de sodio que actúan sobre la asa de Henle, como la furosemida, estos son los que más vamos a utilizar y van a utilizarlos básicamente para tratamientos agudos de cualquier edema. Básicamente. Listo, profe. Perfecto. Y luego tenemos los tiacídicos que se van a utilizar para situaciones crónicas, principalmente cardíacas o derivadas de fallas cardíacas. Y tenemos ahorita los ahorradores de potasio. ¿Se entiende o no se entiende, mis niños preciosos? Retoños de luz. Perfecto. Y ahora vamos a tener los siguientes diuréticos. Los siguientes diuréticos son bien importantes sobre todo los que se dediquen a urgencias. Los siguientes diuréticos van a tener
muchos usos terapéuticos y los que vamos a describir aquí en clase van a ser básicamente orientados a la nefrona, pero les voy a describir yo otros usos que no necesariamente van a terminar van a ser de la nefrona y que es importante que los conozcan y sobre todo si se dedican a la urgencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los siguientes, bueno, aquí están los ahorradores de potasio, perdón, no sabía que se me olvidó esta diapositiva, pero básicamente lo que habíamos platicado, asociados a otros diuréticos, ¿ok? Y por ejemplo, la espironolactona se va a utilizar para el tratamiento del hiperaldosteronismo, que es raro. ¿Le puedes regresar un poquito? Claro que sí. Dijo que se usa para el hiper qué, perdón. La espironolactona se va a utilizar principalmente para el hiperaldosteronismo, que es el exceso de hormona aldosterona, que a veces puede suceder en Cushing o de forma primaria, pero es un trastorno rarísimo en animales, ¿eh? Es raro. ¿Seguimos? Sí. Va. Y aquí estamos, efectos adversos, pues obviamente hiperpotasemia, obviamente, y puede generar acidosis metabólica, molestias gastrointestinales, ¿ok? Y los antagonistas de aldosterona, ginecomastia, trastornos menstruales, que son de humano, obviamente, disfunción sexual masculina en humanos, entonces hay que tener cuidado, solamente tratamiento en sementales. Si su paciente no es semental, no hay problema, porque todos van a estar castrados, esterilizados, no, la disfunción sexual en animales no es importante como en humanos. Y esto ya lo habíamos platicado, no me voy a detener. Esto sí. Efectos adversos en general de los ahorradores de potasio cuando se te pasa la mano o cuando no monitoreas. Hiperpotasemia, obviamente, porque ahorras el potasio y se queda en sangre. Y esto va a desencadenar en una parálisis o debilidad o disatria, ¿ok? O en paro respiratorio, que se te muera ahí en su casa, hipotensión, arritmias cardíacas, paro cardíaco, náuseas, vómito, oliguria, síndrome urémico. Todos estos efectos secundarios van a derivar de una hiperpotasemia. Todos van a derivar de una hiperpotasemia. Entonces, por eso, y eso no les va a pasar si están monitoreando. ¿Por qué? Porque si ven que está alto el potasio, ¿qué van a hacer? ¿Le damos más potasio? ¿Un plátano? No, lo matas ahí. Ah. Si ven que a ustedes se les está subiendo el potasio en sangre, ¿qué hacen? Un diurético. Pues ya le estás dando un diurético, porque acuérdate que los ahorradores de potasio ya vas a usarlo en compañía con el resto de los diuréticos. Entonces, si ves que se te empieza a subir poquito el potasio, simplemente le dejas de dar un ahorrador de potasio por un tiempo. Así de fácil. Si ya está súper altísimo el potasio, pues en ese caso hay que administrar calcio. Pero para que esté altísimo quiere decir que o no fue a sus revisiones el paciente o no lo mandaste a sus monitorizaciones. Tú para eso vas a monitorear, para detectar alteraciones tempranamente. Y si ves que ya se le está subiendo poquito el potasio, nada más déjaselo de dar el ahorrador de potasio y ya, así de fácil. ¿Sabe qué? Se lo vamos a dejar de dar, se lo volvemos a medir en una semana. Si ya está poquito bajito, le volvemos a dar su diurético. Ahorrador de potasio. ¿De acuerdo o no? ¿Sí se entiende eso que acabo de explicar o no, compañeros? Sí. Sí, nada más para recordar, sus usos terapéuticos principalmente es para la hiperaldosteroidismo. Se puede utilizar para hiperaldosteronismo, pero va a ser raro. Su uso principal real va a ser para acompañar otros diuréticos. ¿Por qué? Porque con los demás diuréticos, sobre todo cuando se dan por forma prolongada, casi exclusivamente cuando tú das un diurético por tiempo prolongado, pierdes el potasio y te da hipopotasemia. Entonces le vas a dar un ahorrador de potasio para que esto no suceda. Es decir,
El uso principal va a ser en compañía de otros diuréticos de tratamiento prolongado. Por ejemplo, tienes un animal con enfermedad cardíaca y le estás dando un diurético tiacídico, clortalidona le estás dando. Ah, está bien, lo acompañas con un ahorrador de potasio para que no tengas un desequilibrio de potasio. Principalmente para eso se van a utilizar. Ah, que me llegó un paciente con un edema o ascitis, le voy a manejar furosemida por 3 días. No te apures, no pasa nada, no tienes que darle un ahorrador de potasio por 3 días. Oye, se lo va a dar por un mes. Ah, sí, entonces sí tienes que dárselo por un mes. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ahora sí quedó claro o no quedó? Sí, Sí, ahora sí. Va, ¿podemos continuar o no? Sí, profe. Va. Y por último tenemos los diuréticos osmóticos, mis niños hermosísimos. ¿Ok? Los diuréticos osmóticos. ¿Ok? Denme un segundito. Va, entonces vamos a continuar. Van a ser los ahorradores de los osmóticos. Y estos, fíjate, son manitol e isosorbida u urea. Realmente el que vamos a usar en medicina veterinaria va a ser el manitol. Y el manitol es un medicamento difícil de conseguir, porque aunque es bien barato y todo, no todo el mundo lo vende y hay que conseguirlo de uso humano, porque no existen de uso veterinario el manitol. Lo compramos de uso humano y cuesta como 30 pesos un frasquito que te va a durar muchísimo. La cuestión es encontrar que te lo vendan, que alguien lo venda. Básicamente alguien que venda productos de uso humano. O una farmacia súper especializada lo mandas pedir. La potencia diurética de estos va a ser elevada, te va a hacer que orines muchísimo. Fíjense lo que dice aquí, es lo que quiero que quede claro. Lugar de acción, en todos los segmentos permeables al agua, ¿ok? En todos los segmentos en los que pueda haber una permeabilidad al agua, ahí van a actuar generando ósmosis adentro de la nefrona, es decir, jalando el agua afuera de la nefrona, ¿ok? Jalando el agua porque eso es la ósmosis. ¿Se acuerdan lo que vimos, lo que era la ósmosis o no se acuerdan? ¿Alguien que no se acuerde qué es la ósmosis? Compañeros, ¿alguien no se acuerda qué es la ósmosis? no, Entonces, profesor, ¿todos se acuerdan qué es la ósmosis? sí, sí, ¿Ok? Entonces, recuérdense que va a ser el paso de fluidos a través de una membrana semipermeable con gradiente de concentración. Pero bueno, es básicamente un imán que va a jalar el agua adentro de algún lugar donde tenga más presión osmótica. Y aquí está hablando del lugar de acción en el glomérulo, pero los diuréticos osmóticos van a actuar en todos los lugares permeables al agua del organismo. Es decir, los diuréticos osmóticos todos se van a manejar por vía endovenosa, todos. Y se van a manejar en infusión lenta, ¿ok? Con cuidado, no ven bolo, en infusión lenta. Ahora, van a actuar en todos los lugares jalando el agua al interior de la vena. Van a jalar agua de donde sea, pero la van a meter a la vena. Y después van a jalar agua de donde sea y la van a meter a la nefrona. Entonces,
aumenta la presión osmótica dentro del túbulo o dentro de la vena. Y al haber tanta presión osmótica va a disminuir la reabsorción de agua. Y al disminuir la reabsorción de agua por parte del organismo, va a aumentar el volumen de orina excretado y poquito sodio. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien, compañeros? Sí, profe. Entonces, estos te van a generar hipertensión. Y recuerden una cosa que les dije, ¿cuál es el signo cardinal de los choques? Ya sea anafiláctico, hipovolémico, etcétera. Es hipovolemia y... Hipotensión. Exacto, hipovolemia e hipotensión. Y lo que va a hacer el monitor es darnos hipervolemia e hipertensión. Entonces, por ejemplo, en un paciente que se está desangrando o que llega totalmente hipovolémico, si llega deshidratado en choque por deshidratación, pues nomás le pasas fluidos cristaloides, cloruro de sodio, Hartmann, le pasas con altas dosis de fluidos y se tiene que reponer porque va a recuperar la volemia. Pero un paciente, por ejemplo, en choque cardiogénico, distributivo, anafiláctico o con una hemorragia, le pasan un diurético osmótico y lo que va a hacer es jalar todo el líquido a la vena. Te va a dar hipertensión y te va a dar hipervolemia por un momento, ¿eh? Esto no lo va a curar el animal. Te va a por lo menos dar unos minutos para que lo que solucionas el asunto. Porque recuérdense que en las emergencias o lo solucionas ya o se muere. Oye, que el monitor es dañino, sí causa algunos efectos secundarios, pero es eso o que se muera. Ahora, efectos farmacológicos, aumenta la volemia, aumenta la diuresis, por eso les digo que el efecto va a ser, por unos minutos te va a salvar. ¿Por qué? Porque va a meter todo el agua a la vena, pero luego va a empezar a hacer diuresis y entonces vas a perder todo el líquido que habías ganado. Entonces, por unos momentos en lo que tú salvas al animal, te da unos minutos. Fíjense, esto es importante. Disminuye la presión intracraneana y disminuye la presión intraocular. Eso es importante. ¿Por qué creen que es importante? Compañeros, despierten. Por lo del agua, profe, por lo del agua, ¿no? Fíjense las fotos que les voy a mandar al grupo. Obsérvenlas, por favor. ¿Qué ven en esas fotos que les acabo de mandar? ¿Ya las vieron? La basura, saquen la basura. ¿Ya las Sí, ya vieron las las vi, fotos? No. ¿Qué ven en esa foto? Aquí a simple vista, ustedes enseñan esa foto así de buenas a primeras, ¿qué es lo primero que ven? pues que se le está saliendo el ojo. Se le salió ya. ¿Ok? Ajá. Eso es un fenómeno que se llama exoftalmia. Tal vez no se le salió todito, pero ya se le salió. Está exoftálmico. A este paciente me lo mordieron. Y por la inflamación y la contusión y el golpe se le inflamó el ojo a tal grado que se le prolapsó. Entonces, ese ojo tiene muchísima presión intraocular. Tiene muchísima presión porque está todo inflamado. Ahí lo que hice fue manejarle un diurético, una terapia de diurético osmótico. Le manejé manitol una sola vez. Hay que manejarlo en infusión, tiene que estar pasando varios minutos. Obviamente lubriqué el ojo, le puse antibiótico, etcétera. ¿Ok? Y le manejé manitol. Después de ponerle manitol, le hice una tarsorrafia. Le voy a mandar la foto. Después del manitol, ya que bajó un poquito la presión, le puse una tarsorrafia, ¿ok? Que está ahí. ¿Ya vieron la tarsorrafia que le hice? Sí, profe. Y después ya le di, como en este caso le cerré el ojo, pues obviamente no le puedo poner el antibiótico de forma tópica, no se lo puedo poner ahí mismo. Le puse el antibiótico sistémico, le puse desinflamatorio sistémico y le seguí manejando el diurético osmótico como 2 días cada 24 horas. Y después de 15 días de terapia, le vamos a mandar el resultado. Ahí está el resultado, ya se los mandé, véanlo. ¿Ya lo vieron? Le quedó Sí.
Entonces, ahí simplemente le di un diurético. Obviamente antibiótico y todo eso porque le dieron un dentellazo. Y si se fijan en las primeras fotos tenía un hoyito porque lo causó el diente del animal que lo mordió. Entonces, para eso es para lo que se usan estos diuréticos osmóticos. Realmente no se van a utilizar para problemas renales. Se van a utilizar para presión intraocular, para traumatismos cranoencefálicos. Cuando un animal se cae de cabeza o lo atropellan o le dan un batazo en la cabeza o tiene un traumatismo cranoencefálico, se va a generar un edema cerebral y esto te va a llevar a la muerte por el incremento de la presión intracraneana. Por ejemplo, en las personas, yo tengo una exnovia que estudia neurocirugía y a cada rato le llevan pacientes que se caen de la moto sin casco. En estos pacientes usan muchísimo manitol para quitar la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque va a chupar el líquido de todos lados y lo va a mandar a la vena. Y luego este líquido de la vena lo va a mandar al riñón y luego esto lo va a mandar a orinar. Entonces, presión intraocular, presión intracraneana, choque. Para eso es para lo que se va a usar el manitol. Obviamente su categoría es diurético porque te hace diuresis, pero no va a funcionar para situaciones renales ni cardíacas. ¿Ok? Usos terapéuticos, edema cerebral, insuficiencia renal aguda o intoxicaciones por drogas. ¿Por qué? Porque si el animal está intoxicado, tú le pasas el manitol y orina todo el agua con todo lo que traiga ahí, lo va a orinar. Con drogas, con urea, con lo que sea, lo va a orinar. ¿De acuerdo? Para lo que más se utiliza en veterinaria, no tanto para las intoxicaciones, en veterinaria se usa muchísimo para medicina de urgencias, para traumatismo craneoencefálico, para incremento en la presión intraocular, ¿ok? Para hemorragias, para choque. Es para lo que se va a utilizar principalmente. ¿Quedó claro o no? Sí. Perfecto. Efectos adversos, deshidratación, obviamente. Por eso le van a manejar, el manitol se maneja adentro del hospital o en el rancho, pero con el doctor cuidándolo. Porque lo vas a manejar en infusión por 30, 15 minutos, ¿ok? Ya que le pase su dosis, después le vas a poner un suero, porque si no se va a deshidratar. O por ejemplo, un paciente que está con hemorragia, nomás lo vas a utilizar para recuperar la volemia. Ya que se recupera el volumen sanguíneo, pásale fluidos, ponle una transfusión sanguínea, haz lo que sea para salvarlo. Porque si no, se va a deshidratar y te vas a meter en una bronca, porque va a estar posterior a un choque deshidratado, posiblemente se muera. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí se entendió por qué? Es lo que quiero que sepan, ¿por qué? ¿Sí o no? Va. Y al último dice, no administrar en casos de insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar. ¿Por qué creen? Eso también es lógico. ¿En caso de qué, perdón? Abajo dice, no administrar en caso de insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar. Es agua, ¿no? Entonces también lo va a jalar y va, no sé, ¿sí? No, es mucho más simple que eso y es una causa muy concreta. Porque la enfermedad cardíaca congestiva y el edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar te van a generar una hipertensión arterial. Y esta hipertensión es lo que hace que se haga el edema. Como el corazón no está bombeando bien, se congestiona, se satura la sangre y esto genera hipertensión. Y esta hipertensión hace que se filtre el líquido y este líquido filtrado te genera un edema. ¿Y el manitol qué tiene aquí? ¿Qué dice aquí? Aumento de la presión osmótica. Claro, entonces si ya tienes una hipertensión y le pones más presión, vas a empeorar el edema. Tú lo vas a empeorar. Porque ya tienes mucha presión y aparte le pones más presión, va a haber más filtración y puedes dañar más estructuras, puedes dañar los capilares sanguíneos, dañar la oxigenación, etc. Entonces no se va a generar, no se va a utilizar en cualquier situación derivada de la hipertensión sanguínea. Ahí vas a usar furosemida, porque la furosemida causa hipotensión. ¿De acuerdo o no? Oye, tiene un edema pulmonar o tiene ascitis y todavía no sé la causa, vamos manejándole un osmótico. Ni madre, tú le vas a dar en la madre. Primero hay que ver la causa por la que tiene los edemas y la ascitis. Oye, que está mal del hígado. Ah, pues fácil, nomás métele albúmina. Ya con eso. Oye, es porque está mal del corazón. Ah, entonces ni de broma le va a manejar un osmótico. Aquí le va a manejar un furosemida.
¿Sí se entiende por qué o no, compañeros? Sí, profe. Perfecto. ¿Seguros? Y usos terapéuticos de estos diuréticos. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, porque esos son los para que usan todos los diuréticos. Al final vamos a ver unos ejercicios. Pero hasta aquí sí quedó claro o no. Sí. Perfecto. Denle una leída a sus apuntes para que mañana podamos ver los usos de los diuréticos y posteriormente comencemos con sus casos clínicos. ¿De acuerdo? Ok. Sí, muchas gracias. Váyanse a desayunar para que en las siguientes clases sí participen. Necesito que participen más mis niños, sobre todo en estas cosas ya más complejas. Necesito que participen un poquito más para saber yo si está quedando claro, porque si no, yo continúo